El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, Gloria a ti, según Señor. San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. A ver, brevemente, tomen asiento. Llama mucho la atención lo que San Pedro hoy nos presenta. Nos presenta la función de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que los motivaba? En el programa yo hablaba sobre el pecado de la pereza. El pecado de la pereza que muchas veces nos lleva a ser ociosos, apáticos, porque nos ocupamos de muchas cosas y no de lo prioritario, porque la pereza no solamente es no hacer nada, porque ya sería el grado máximo, ¿no? No hago nada, no me preocupo por nada, ni siquiera lo que me gusta o mis placeres, de plano no hago nada. Por lo regular no es tan grave, pero la pereza puede darse en que dejo de hacer lo importante, lo trascendental, para hacer algo secundario, distracciones y muchas cosas. Y es precisamente este el planteamiento que hoy la palabra de Dios nos invita, a ser proactivos, a estar buscando, a estar tratando de ver, salir al encuentro de la voluntad de Dios para ir descubriendo cómo se va a ir manifestando en mi vida y en la vida de mis seres queridos, especialmente de los hijos. Si nosotros no les enseñamos a nuestros seres queridos a ser proactivos en su vida de fe, pues desgraciadamente se les va a pasar la salvación de frente y ellos papando moscas, como muchas veces nos puede pasar o nos está pasando a nosotros, que por andar ocupado en tantas situaciones a veces que ni siquiera son necesarias o importantes, nos vamos perdiendo. Y los profetas van a tener esta tarea, van a tener esta misión. Dice: los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, están hablando a los cristianos ya, a los que han recibido este mensaje, a los primeros que han conocido el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento era preparación para ese momento, y fue una preparación completa y total de hombres y mujeres escogidos por Dios en el Antiguo Testamento, jueces, profetas, reyes, personajes de la talla de Abraham, de Moisés, o personajes como Débora, como Ruth, como Esther, y así en diferentes etapas de la historia de Israel, para ir descubriendo cómo va a ser la manifestación de Jesucristo en los tiempos presentes. ¿Cuál sería entonces nuestra labor? Nosotros recibimos en nuestro bautizo una triple bendición: ser en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote es el que da lo sagrado, el rey es el que sirve en nombre de Dios, y el profeta es el que anuncia y denuncia lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto implica a cada uno de los bautizados, o sea, a cada uno de nosotros, que tenemos que tener la tarea precisamente de estar viendo las posibilidades de cómo Dios se va a manifestar en la vida de nuestros seres queridos. Estar preparados para que cuando se dé, si es que nosotros estamos con ellos, o si no, dejarlos atentos, dejándolos hambrientos de la voluntad de Dios. Y no a ver que lo que acostumbrados a pedir, pídele a Dios, como si Dios fuera un reparaautos, ¿sí? En donde pues ya no funciona el carburador, pues vamos a cambiarle el carburador. Dios no viene a reparar autos, no viene a reparar vidas, viene a darles funcionamiento en plenitud
a través de su divina voluntad. Los profetas tuvieron que hacer esta tarea colosal, hermosísima. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Fíjense, dice, investigaron profundamente acerca de la salvación de ustedes. Yo pregunto, ¿investigas sobre la salvación de las almas que Dios te ha encomendado? No, investigas a la nuera o a la chamaca que anda detrás de tu hijo. No, es que no me conviene. O investigas a el vecino, la vecina, y andas de chismosa o de chismoso por todos lados, menos investigando cómo la manifestación de Dios puede darse en la vida de tus hijos, en la vida de esas almas que Dios te ha encomendado. Pero como no tenemos esta prioridad, pues obviamente nos pasa de largo. No estamos en esta sintonía. Dice, profundamente acerca de la salvación. Ellos trataron de descubrir a través de la oración, a través del ayuno, a través del sacrificio, a través de la búsqueda de la voluntad de Dios, en qué tiempo y en qué circunstancias se habría de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. No es algo así como que así yo tengo la vida. No, es el Espíritu de Dios que moraba en ellos que los fue guiando. Y esto es algo que nosotros tenemos que dejar actuar. El Espíritu Santo que actúe en nosotros, para que sea ese Espíritu el que nos vaya mostrando los caminos, las acciones necesarias para ir preparando esos corazones de esas almas, llámense hijos, llámense esposo, esposa, incluso a veces hasta los papás que a veces terminan más perdidos que el hijo de la llorona y están más alejados de Dios. Y esta labor es precisamente la de todo fiel cristiano, descubrir, pero no en cuanto ir a la adivinación, la bolita mágica o las cartas. No es una adivinación, es descubrimiento de una realidad. Y esto solamente se hace a través del Espíritu Santo. Si yo dejo actuar al Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo no solamente actuará en mi vida, me ayudará a actuar en la vida de las almas que Dios me ha encomendado. Y podré guiarlos y podré prepararlos, podré estar en esa preparación de la salvación que Dios va a obrar en mis hijos. Imagínense que un padre, que una madre, aparte de que se ocupe de la educación, de la comida, de la salud de los hijos, vaya trabajando en la salvación de sus hijos, que sería lo ideal, sería el proceso hermosísimo, natural, que se tendría que dar. Sí, dice, ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en circunstancias, repito, no adivinación, no era, ¿y cómo será? ¿Y cómo? No, ¿qué era lo que los guiaba? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enseña. Recuerda, nos ayuda a recordar lo que ya hemos aprendido, pero también nos enseña, nos va mostrando camino para poder hacer y descubrir esto. Dice que moraba en ellos, pero si el Espíritu Santo, que ya mora en mí, pero no lo escucho, no lo dejo actuar, uno de los pasos dentro de la lección divina es la invocación al Espíritu Santo. Y yo le digo, muy sencillo, es el conductor designado. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo sea quien me guíe. El conductor designado es aquella fiesta en donde todos toman y uno no va a tomar para que sea el que maneje. Pero nosotros manejamos borrachos de odio, rencor, pecado, soberbia, y pues obviamente chocamos. Y no solamente nosotros, a todos los que vienen detrás de nosotros o vienen con nosotros, en la familia, en el trabajo, los amigos. Por eso, el Espíritu Santo que moraba en ellos les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fíjense, esto puede ser la clave que cambie completamente la manera de enfrentar los problemas de tus hijos. Creo que le estoy hablando mucho a las mamás porque veo pura mujer, a excepción de don Sebas, claro, y allá don Rica y compadre, pero también obviamente se aplica a los varones. Pero o cualquier relación que tengamos, amistades, ¿no? Donde somos responsables moralmente de esas almas. Les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Esto ya pasó, ya lo vivimos hace 21 siglos, pero la acción salvadora de Cristo a través de nosotros también se va a dar a través del sufrimiento, del dolor.
para vivir la experiencia de la salvación en nuestra propia carne y en la de nuestros hijos. ¿Pero qué hacen? No, que mi bebé no sufra. Ay, no, es que ¿cómo voy a hacer que mi hijo? No, tengo que hacer hasta lo imposible para que mi hijo no sufra. Y ahí no estamos dejando que Dios se revele, se manifieste. No nos gusta sufrir. No buscamos sufrir, pero sabemos que a través del sufrimiento Dios también se revela. Y más cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y esto es una de las tareas más importantes. ¿Por qué creen que las almas se pierden? Porque no están preparados para enfrentar el dolor o el sufrimiento y salen corriendo. Y es cuando Satanás les presenta trampas, puertas falsas, donde aquí no vas a sufrir, mira, métete por aquí por el esoterismo, la yoga, el New Age, el materialismo, no sé, todos los elementos, el aborto, para que no, ¿cómo vas a traer un niño a sufrir? La eutanasia. No, si tú eres feliz siendo homosexual, pues sé homosexual y que nadie te diga nada. Es tu vida y tienes derecho. ¿Cómo va a sufrir mi hijo con eso? Sí. No, espérate. Esa es la acción reveladora del Espíritu Santo. Si nos enseña, nos enseñó y nos hizo entender cómo Jesucristo sufrió, cómo padeció, pues ¿qué esperamos nosotros? ¿Somos mejores que la cabeza? Es como el trabajo de parto. Imagínense que en el trabajo de parto el niño sale por la cabeza y el tronco por la cesárea. Pues ya no, ya lo mataste. Si la cabeza pasó por ahí, el cuerpo tiene que pasar. Así es que para los que creen que el ser cristiano es para que Dios ya no sufras, para de sufrir y estés todo muy bien. No, no funciona así. O enseñamos a los hijos a encontrar en la voluntad de Dios, a encontrar la voluntad de Dios y ese proceso necesario, porque va a ser una lucha entre lo que el cuerpo quiere y lo que la voluntad de Dios me pide. Va a ser un sufrimiento porque es una renuncia, es una muerte a mí mismo. Si ya sin agregar el sufrimiento mismo de la vida, de los problemas. Pero si no somos capaces de renunciar a nosotros mismos, mucho menos seremos capaces, porque nos genera un sufrimiento, mucho menos seremos capaces de sufrir a lo que presenta la vida cotidiana. Les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Claro, puro sufrimiento, pues a la fregada, ¿quién lo aguanta? Pero la vida espiritual, la experiencia de la vida eterna, aquí y ahora, empieza ya el triunfo glorioso de Cristo. Esto lo trataba de explicar yo en el programa, cuando les hablaba, no me acuerdo qué estábamos hablando de la conversión continua. Yo les decía de los 3 aspectos que Jesús nos revela, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué es el camino? La vida moral. Los principios, la ética cristiana que me dice cómo debo comportarme. Pero no puede haber esto si no hay la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo necesario para salvarme, o sea, los principios de fe, los dogmas. El domingo hablamos del dogma fundamental, la Trinidad, un Dios en 3 personas. Y hacía yo la comparación que ese tronco gigante se divide en otros 3 troncos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se van entrelazando y se forman los dogmas marianos, los dogmas, de todos los dogmas que tenemos. Y sobre todo ese maraje de hierba, de ramas fuertes, estás tú. Esto es lo que te sostiene, esto es lo que te da fuerza a la hora de las broncas. Pero si tú no crees, pues no vas a poder enfrentar nada. Todo tu mundo se va a venir abajo. Por eso el conocimiento de tu fe es el principio verdaderamente de tu fortaleza espiritual. Porque estábamos hablando de la conversión. La conversión que viene del primer momento es emotiva, es emocional. Un encuentro, un retiro o un problema y tienes esa emoción y voy a hacerlo todo por Dios y bien emotivo. Pero cuando se te acaba la gasolina, subiste en un avión, pero es una gasolina que te dura muy poquito, vas a aterrizar un aterrizaje guajolotero. Y es cuando ya no te sostienes espiritualmente, no puedes seguir cambiando. Es nada más motivacional, es nada más emocional, pero no es profundo.
Entonces tendría que empezar el proceso del conocimiento de tu fe, usar la razón, no solamente la emoción, en la profundización de tu fe. Y esto te permitirá elevarte. O sea, en la medida en que yo me convierto, que es un proceso continuo, me transformo en Cristo. Me voy haciendo Cristo. Entonces, yo camino verdad. El camino y la verdad me da la vida. O sea, ¿qué vida? La vida eterna, pero que se empieza a vivir desde aquí. Y es una vida en la cual ya no dependo de nadie. Claro, me encanta tener amigos que me quieran y yo querer. Pero pues estos se van a morir o me van a fallar o se van a ir. Entonces mi vida no depende de estar bien o de estar alegre en que otros me quieran o que otros me den. Si lo tengo, bendito sea Dios. Pero mi vida viene de esa experiencia espiritual, íntima, de vivir mi fe y de ponerlo en práctica. Empiezo a vivir aquí la vida eterna. Y es precisamente ese triunfo glorioso que empezamos a vivir aquí. Cada vez que yo soy capaz de vencer el pecado, cada vez que yo perdono, cada vez que hago la voluntad de Dios, se manifiesta el triunfo de Cristo en mí. Porque has vencido un momento. Ahora lo ideal es estar sosteniendo esa victoria en la divina voluntad. Pero claro, cuesta, pero sí vale la pena. Y dice el Señor, dice que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se los dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban. O sea, muchas veces lo que tú haces, no lo ves los resultados. Pero esto no para en emoción ni te limita en tu esfuerzo. Tú no vas a ver cómo van a morir tus hijos. Ojalá que tú te mueras primero. Ahí sí. Pero tú no te toca verlo. Y es siempre, ¿y qué le va a pasar a mi hijo? Y que, hey, a ti no te toca ver lo que tú estás haciendo. Dice la palabra, unos siembran y otros cosechan. Y fíjate, a lo mejor quien va a cosechar esto no era la que no querías para tu hijo, pero bueno, o tu yerno, o no sé quién en tus amistades. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que... Y esto es un aspecto tan básico en nuestra vida de fe. Lo que yo hago muchas veces no me tocará verlo en esta vida. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer? Porque yo ya tengo, o estoy buscando, estoy viviendo la vida en mí, la vida eterna en mí. Pero cuando le echamos ganas, padre, es que ya pedí y mi esposo no cambia, es que mi hijo no deja las drogas. ¡Ey! A ti no te toca a lo mejor verlo. Qué bueno si te toca, pero no siempre te va a tocar. Y a mí me ha tocado personas que anduvieron toda su vida de la fregada. Y por la gracia de Dios llega el sacerdote en el último momento de su existencia. Le da la absolución, le da la indulgencia plenaria y lo manda al cielo. ¿Gracias a quién? A unas oraciones de una madre que se partió el alma por la salvación de su hijo. No te tocará verlo, pero ahí es donde entra la confianza en Dios. ¿Se fijan qué chulada? Bueno, dice, pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto le ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio. O sea, tú eres fruto. Ahora velo desde la otra visión. Tú eres fruto del esfuerzo y el sacrificio de muchos hombres y mujeres a lo largo de tu vida para que tú llegaras a conocer a Dios. Y ellos no descubrieron ni vieron su obra en ti. Dejaron una semillita, dejaron una huella. Ahora tú eres el producto de ese sacrificio, de esa oración, de esa mujer consagrada que nunca conociste, pero que estaba de rodillas pidiendo por tu alma. ¡Qué chulada! Tú eres producto de esas almas, de esos hombres, sacerdotes, laicos, que pusieron ese granito. Y estás experimentando ahora parte de esa manifestación de amor de Dios.
Dice, todo esto ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, el que cae en la pereza, el que está descuidado, el que está atendiendo cosas superficiales, se le pasa el avión. Y ojalá que, pues aunque sea antes de morir, nos hagamos caso. Pero hay gente que ni aún ahí abren los ojos. ¿Dónde está la clave? Viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. La Eucaristía, claro, estamos hablando de la segunda venida, pero tenemos una manifestación gloriosa en cada misa, en cada Eucaristía. La gracia, en el sacramento de la confesión, la gracia. ¡Wow! Todas estas manifestaciones, atentos y vigilantes. Pero unos vienen a misa y se echan unos coyotines, y luego que el padre no le para la boca, pues peor tantito, ¿no? Pero nos dormimos en la vida espiritual. No estamos atentos, no estamos vigilantes. Y poner nuestra esperanza, o sea, lo que yo espero, que es esta manifestación gloriosa de Jesucristo en mi vida, y lo que será en los sacramentos, y lo que será en la vida eterna, cuando seamos juzgados. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones. O sea, las pasiones van a estar ahí, nunca se te van a quitar, chato. Si tú crees que Dios te va a quitar, no, porque no te quitas tu ser humano. Las pasiones que antes con las cuales vivías, o sea, las que te gobernaban, pero que ahora estás luchando para que sea la divina voluntad. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Por eso el conocimiento de la fe es fundamental. Camino, verdad, para que tengas vida. Y busquemos ser santos. Al contrario, así como es santo el que nos llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. La Escritura dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.